Cordial saludo. Quiero proponerles hoy que reflexionemos en torno a la mujer en el plan de Dios. Sabemos que la escritura abarca los dos periodos, pues el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en los dos testamentos hay presencia de mujeres. Entonces, por eso propongo hacer un recorrido por esos textos más relevantes que no son otra cosa que la historia de salvación que nos ha propuesto Dios y que los autores sagrados han plasmado en las escrituras. Por eso no vamos a llegar a la mujer en la iglesia, vamos a llegar solamente hasta las escrituras y propongo hacerlo en los dos momentos. Un primer momento desde el Antiguo Testamento y un segundo momento en el Nuevo Testamento. Para empezar la reflexión, quiero que hagamos unos preliminares, ¿no? Como algo que tenemos que tener en cuenta antes de acercarnos a los textos y sobre todo buscar en ellos a mujeres. Yo los llamo unos preliminares, que como ustedes van viendo también en las diapositivas, y lo bueno de la grabación es que ustedes podrán volver también sobre los textos para poderlos buscar. Yo hablo de la situación de la mujer en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos con los ojos de la modernidad actual, de una sociedad moderna como la nuestra, a la sociedad antigua que nos presenta el mundo de la Biblia. Eso sería un error. No podemos acercarnos ni con los mismos ojos ni con los mismos prejuicios que tenemos ahora, porque las sociedades eran distintas. Entonces, lo primero que hay que decir, efectivamente era una sociedad patriarcal. Eso quiere decir que el varón, el padre de familia, es la cabeza de su hogar y de la sociedad en general. Pero eso también, el hecho de que sea patriarcal está referido a dos verbos fundamentales, que es el cuidado, es decir, la mujer y los hijos también están bajo el cuidado del padre, ¿no? Que entonces sería cuidar o proteger, y en este caso velar por el bienestar, pues, de su mujer o de su familia. Vamos a ver que si la mujer es soltera, va a estar bajo el cuidado de su padre, y si es casada, bajo el cuidado de su esposo. Entonces también entendamos que son otras dinámicas de cuidado, de protección de la mujer, y pues ella va a tener otro rol en esa sociedad. Lo que sí hay que decir también es que la Sagrada Escritura está escrita por varones. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos también a estos textos. Otra cosa que tenemos que saber del contexto del mundo judío: cuando el hijo nacía, la madre entraba en la impureza ritual, pues como entramos todas las madres. Lo que pasa es que en el mundo judío eran 40 días si era varón, 80 días si era mujer. A los 4 años de edad, todos los niños pasan o están desde los 0 a los 4 al cuidado de su madre, ¿no? En el hogar, pero a los 4 años los varones empiezan a estar bajo el cuidado del padre y aprenden el oficio del padre. Las niñas siguen estando en el ámbito doméstico. La mujer podía casarse tan pronto llegara a su madurez sexual. Por eso también encontramos la palabra doncella, que quiere decir adolescente o mujer entre los 12 y 14 años aproximadamente. Es un rango de edad, y desde ese momento ella está apta también para casarse. Por eso sabemos que las generaciones van a ser amplias, casi son 4 generaciones que alcanza a conocer pues un padre o una madre, porque la familia empieza desde muy joven. Y bueno, aquí hablo otras cosas del matrimonio, pero me interesa que entendamos que el mundo patriarcal no se puede equiparar al machismo que se vive en las sociedades modernas. No es lo mismo. El machismo es el hombre por encima de la mujer, el patriarcalismo es la mujer al cuidado del varón. ¿Listo? Entonces, como para que entendamos un poco que cuando hay mujeres en la Biblia es de rescatar, precisamente por lo que estamos diciendo, porque no eran del ámbito público, eran más del ámbito doméstico. Y en este caso la ley, por ejemplo, que es tan importante para el judío, la aprendían de su padre, de su esposo o de sus hermanos. Entonces, eso también hay que ver, que el varón vela para que la mujer cumpla la ley, pero porque él se la transmite, pero él es el que va pues a la sinagoga, al templo, a estudiarla. Entonces, es muy importante. Si vamos a encontrar mujeres, y mujeres relevantes, tienen mucho más validez, porque se ve que los varones que están en este contexto que acabo de decir que es patriarcal, pues están dando ese lugar importante a la mujer. Miramos, bueno, termino diciendo en esta diapositiva que es muy importante. Hay una premisa, y es que se es judío por vientre judío, es decir, que la maternidad o el rol de la mujer en esas sociedades patriarcales es fundamental en la maternidad, y que en ese sentido había que también cuidar a las mujeres del mundo pagano, ¿no? De los que no eran judíos, porque todo hijo que nacía de una judía era judío,
por más que el padre fuera pagano, ¿no? Pero entonces no había quien lo educara en la ley. Por eso es importante salvaguardar los matrimonios entre judíos, porque el padre pues es el que inicia en el estudio de la ley y la madre es la que da la procedencia. Entonces es muy importante también saber eso, que por más que el padre fuera judío y la madre pagana, ese niño no era judío. Entonces la importancia de los vientres judíos, y también por eso vamos a ver que muchas mujeres en la Biblia van a sufrir por la infertilidad, porque era la forma de participar en el plan de Dios. Entonces, para ver la mujer en el plan de Dios, les he dicho, hagamos un recorrido por los textos del Antiguo Testamento. Vamos a empezar efectivamente por el Génesis, donde pues aparece también los relatos de creación de uno y otro, y donde vamos a empezar a ver que la mujer pues empieza a ser también protagonista, ¿no? Protagonista de la historia. Entonces, en Génesis 1, 26, 28 dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernen. Entonces vemos que la primera bendición, efectivamente estamos ubicados en los orígenes, pues tiene que ser poblar la tierra, ¿no? Porque estamos apenas, el autor sagrado está explicando cómo fue que se dio origen al pueblo de Dios. Entonces la maternidad va a ser fundamental para cumplir esta promesa y este plan de tener hijos. Solo viene por el vientre de la mujer. Entonces es muy importante ese rol también en ese momento, ¿sí? En ese momento la maternidad y tener muchos hijos era muy importante. Luego dice en Génesis 2, 18 y 24, no es bueno, es el segundo relato de creación, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien adecuado para él. Pues hay muchos términos que se pueden traducir de ese hebreo: adecuado, apto, igual que. Por eso el hombre deja a su padre, a su madre, para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Otras traducciones dirán una sola carne. Y aquí hay muchos exegetas que ven en esta frase los hijos, ¿no? Pues dos personas, dos proyectos distintos, cuando se unen en un solo proyecto, ahí es donde sale una sola carne, porque son los hijos. Y luego en Génesis 3, 16 dice: a la mujer le dijo, recuerden en el relato del capítulo 3, que es el famoso pecado, la caída, dice: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Lo que estamos viendo acá es, vuelves a ratificar la maternidad, pues los dolores de parto, que es lo normal en cualquier situación de tener hijos, no de dar a luz. Y aquí lo que se está ratificando es la autoridad que tiene el varón, pero porque se supone que acaba de desobedecer una orden de Dios, está referido a la ley. Es decir, que desde ahora, o en esta sociedad patriarcal, el varón es el que responde por la mujer, y cuando ella quebrante la ley, luego tendrá que ser el varón el que responda, que es lo que pasó con Adán. Él es el que responde ante Dios por su mujer, porque así está considerada esta sociedad. Luego quiero que miremos en el Antiguo Testamento, es muy importante las profetisas, porque pareciera que es un oficio o una vocación solamente de varones, y lo que estoy diciendo es que cuando hay mujeres que hacen estas funciones, que son obviamente escogidas por Dios, ahí es donde está lo importante, ¿no? Porque acabamos de decir que son del ámbito doméstico, pero los dones que ellas tenían y esa vocación era tan excepcional que hicieron un aporte a este plan de Dios, y por eso los textos sagrados las traen, las presentan, ¿no? Las exponen también de esta manera como profetisas. Comenzamos con Débora, está en el libro de los Jueces, capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice: en aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Estamos también en una etapa donde los jueces son los que median entre Dios y la sociedad, el pueblo de Dios, para cumplir la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces estas personas ayudaban a discernir las situaciones y ayudaban, como vemos acá, a resolver pleitos y situaciones adversas. Entonces Débora es bien importante porque dice que los judíos, incluso varones, acudían a ella a consultar qué era entonces lo que Dios quería, que es como nosotros tenemos hoy esas figuras, ¿no? De mediadores que nos ayudan a descubrir esa voluntad de Dios, y ahí la tenemos a ella. Hulda aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 12 al 20. Dice que Hilquías, Ahicam, Acbor, Safat y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda,
Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Entonces aquí vemos varones muy importantes, porque si los están mencionando es porque son importantes en la sociedad, y van y visitan a esta profetisa también para que les ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios. En el Éxodo, muy importante, encontramos a María, o Miriam en hebreo, que es la hermana de Moisés y de Aarón, y ella tiene un papel fundamental porque también dicen, entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta y todas las mujeres le siguieron bailando y tocando panderetas. Aquí lo que se ve es un tipo de liderazgo en medio también de la alegría de haber salido de la esclavitud. A lo mejor también es una vocación, ¿no?, de alabar. No todos sabemos alabar a Dios, no todos los varones también tienen esa capacidad. En este caso, la mujer pues se le atribuye un instrumento, pero es muy importante también cómo ella invita a otras, no solo alaba a Dios, sino que invita a otras y a otros a alabar a Dios. O sea que también es un oficio dentro del plan de Dios. Y aparece también en el libro de Nehemías, la profetisa Noadías, en el capítulo 6, versículo 14 dice, dijo Nehemías, Dios mío, no te olvides de Noadías, la profetisa, ni de los otros profetas. O sea que lo que estamos viendo es que estas mujeres tienen un liderazgo dentro de una comunidad de varones, tienen un rol y tienen una vocación, porque son escogidas por Dios. Dios les ha dado ese don del discernimiento, de la reconciliación, que también es muy atribuido a lo femenino, y en este caso ellas lo usan en favor del pueblo, ¿no?, en favor de ese plan de salvación. Lo que les mencionaba ahorita, las mujeres que son favorecidas por Dios, estas son las más famosas también, y esto yo creo que es muy importante porque no podemos decir que solo ellas, sino que es una representación, son los relatos que nos traen los textos de ejemplo de que muchas otras también eran favorecidas por Dios, pero tenemos estos relatos que nos traen estos textos, y son Sara. Sabemos todos el caso de Sara, la esposa de Abraham. En el capítulo 17 del Génesis, versículo 15, dice, Dios dijo a Abraham, tu esposa Sarai ya no se va a llamar así, de ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella, ¿no? Volvemos a la importancia de la maternidad. Sí, voy a bendecirla, ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Claro, si Abraham es el padre de el judaísmo de naciones, de multitudes, efectivamente tiene que haber una madre también, y esa va a ser Sara. O sea que es una mujer que está ya en su ancianidad, ya biológicamente no puede tener hijos, nos dice el texto, pero Dios interviene, la favorece y la pone como madre de las multitudes, que sabemos que de aquí viene el pueblo judío. Entonces, bien importante el papel de Sara dentro de este plan de salvación. Aparece otra Sara, ya no la esposa de Abraham, sino de Tobías, en el libro de Tobit o Tobías, capítulo 3, versículos del 7 al 17, dice, Dios escuchó sus plegarias y envió al ángel Rafael a curarla, lo mismo. Entonces, mujeres enfermas que no encontraban de pronto la cura para su enfermedad, y entonces Dios ayuda, interviene en favor de ellas. Luego, Susana aparece en el libro de Daniel, capítulo 13, versículo 42 y siguientes, dice, el Señor escuchó los gritos de Susana y despertó el Espíritu Santo en un joven que se llamaba Daniel. Bueno, esto es una situación un poco más compleja, ella está en peligro, parece ser que hay unos que quieren atacarla y no le queda más que gritar, y dice, miren lo interesante, ¿no? Dios no interviene directamente, sino que incita al Espíritu Santo en Daniel para que la ayude, ¿no? Porque esa también es la forma de actuar de Dios y, como les decía, de proteger a las mujeres a través de los mismos varones. Entonces, bien importante Susana, que grita desesperadamente, Dios escucha ese clamor, eso también es otra acción de Dios, siempre en favor del débil, del necesitado, y interviene por Susana. Y el libro, aunque es del Nuevo Testamento, pero aquí las mujeres favorecidas por Dios, pues tenemos a Isabel, que es el mismo caso de Sara, ¿no? Nos dice el texto que ya en su ancianidad no puede tener hijos, pero Dios interviene también para que pueda nacer Juan el Bautista. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos del 5 al 24. Sabemos que es la mujer de Zacarías, llamada Isabel, descendía de Aarón, lo que estamos diciendo, ¿no? Ella también tiene una descendencia y ella es la que da la tribu. Entonces, Juan Bautista es descendiente de Aarón porque Isabel es de esa tribu. Isabel era estéril, pero el ángel del Señor le dijo a Zacarías, no temas, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Entonces volvemos a ver
la maternidad, lo importante, cómo Dios favorece a estas mujeres para que puedan asumir ese rol importante, y también hemos visto que interviene por otras que están en situación adversa, ¿no? Entonces Dios es quien le ayuda a estas mujeres y escucha su clamor. Eso también es muy importante, no solo escucha la oración de los varones, también la de las mujeres. Esther es un caso muy particular porque Esther tiene un libro propio. Entonces, una mujer que tenga un libro propio en el canon hebreo, en las escrituras sagradas, quiere decir que es muy importante para ellos y que valoran el papel que ella cumple en ese plan de salvación. Entonces, todo el libro de Esther, pues la historia es bien interesante. Los invito a leer ese libro de Esther, pero he señalado aquí 3 versículos bien importantes. La primera, el capítulo 2, versículo 7 dice: se llamaba Esther y era muy bella, que a veces la belleza en las sociedades modernas, nuestras contemporáneas, pasa a ser también un elemento de dominación de la mujer, un elemento de esclavitud de la mujer, y aquí lo que vemos es que la belleza se usa incluso para favorecer el pueblo de Dios, y ella lo usa como estrategia para salir victoriosa. O sea que no se puede tampoco menospreciar la belleza femenina, porque en este caso ha servido para que ella cumpla esa voluntad de Dios y ayude al pueblo de Dios. En el capítulo 8, versículo 4 dice: el rey tendió hacia Esther su cetro de oro, ella se levantó y de pie ante él dijo: si su majestad realmente me quiere, que anule la orden de examinar a los judíos que hay en el rey. Entonces, aquí lo que ella está haciendo es ponerse a disposición del Dios de Israel para salvar en ese momento al pueblo de manos de un rey enemigo, y lo hace a través de su belleza. Y finalmente en el capítulo 9, versículo 32 dice: Esther estableció el decreto para siempre, y todo eso se puso por escrito para que quedara recuerdo, y hasta el día de hoy se celebra la fiesta de los Purim en el mundo judío, que es dedicado a este acontecimiento que inició Esther. Tenemos otro caso muy particular, que también es una mujer favorecida por Dios, pero lo he sacado precisamente por lo importante que es Ana, la madre de Samuel, ¿no? Samuel va a ser muy importante también en la historia bíblica porque hace la bisagra entre el profetismo. Samuel va a ser considerado un profeta, pero parece ser que también hace de sacerdote al estar en el templo, al ungir al rey, y en este caso pues va a entronizar lo que es la monarquía. Entonces Samuel va a ser muy importante dentro de la historia bíblica, pero Samuel no hubiera sido posible si Ana, su madre, no tiene esta relación con Dios tan fuerte, porque lo que vemos es que Ana es también una mujer estéril. Esto era muy común, como les digo, dentro de una sociedad donde se valora la mujer por su maternidad. ¿Qué hacen las estériles? Pues tienen que orar a Dios. Y Ana ora incesantemente a Dios. Dios escucha ese clamor y le concede un hijo, que como vemos entonces es Samuel. Sobre todo en el primer libro de Samuel, capítulo 1, señalo aquí los versículos 2, 10 y 11, dice que Elcaná tenía 2 esposas. Esto es muy común, sabemos que Abraham también, porque precisamente como una no podía ser madre, tenían que buscar cómo tener descendencia. Esto es parte de esas sociedades que, insisto, nosotros no entendemos hoy, no las tenemos, pero que funcionaba en esa época. Dice que una se llamaba Ana, que en este caso pues va a ser la madre de Samuel. Un día Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor, ¿no? Eso es muy típico de un corazón que está desnudo ante Dios, y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se cortará el pelo, que era un voto que hacían los judíos. Y efectivamente Ana cumple, e insisto, la importancia de Samuel dentro de esta historia. Y terminamos con Judith, otro libro, ¿no? Ya vemos un libro de Esther, otro libro de Judith, que también parece ser que hace las veces de juez, va a ser una jueza, y tiene importancia en la forma en que mediaba ante Dios y el pueblo, y esa capacidad de discernimiento. En el capítulo 8, versículos del 1 al 2, el 9 y el versículo 12, dice que Judith era descendiente de Israel, es decir, es una judía. El esposo de Judith se llamaba Manaset. Eso es muy atípico en la Biblia, siempre se dice la esposa de, y se refiere a un varón. Decir el esposo de una mujer es muy atípico, y en este caso lo hace el texto. Dice que era de la misma tribu y familia que ella. Había muerto el esposo durante la cosecha de la cebada, o sea que es una viuda.
Judith oyó que la gente estaba desesperada por la falta de agua y que el pueblo iba a ser entregado en manos de los enemigos. Reunió a los ancianos de la ciudad y les dijo: ¿quiénes son ustedes para exigir a Dios que actúe hoy o para ocupar el lugar de Dios entre los hombres? Es decir, que ella misma interpela a los varones, a los encargados de administrar incluso los recursos, y dice: no, Dios tiene unos tiempos para actuar, hay que estar atentos a esos tiempos. Por eso digo que la capacidad de discernimiento es lo que se resalta en Judith. Sigue el Ruth, bueno, había dicho finalmente con Judith porque son los 3 libros, Esther, Judith y en este caso Ruth, que también tiene un libro. Lo que pasa es que Ruth no es judía, ella es moabita, es decir, del pueblo de Moab que estaba en Canaán. La historia de Ruth es mucho más interesante porque también por la maternidad se vincula en el plan de salvación y se hace judía. Digamos, es más fácil para una mujer ser judía porque no tiene todo el rito que incluía la circuncisión. Y en este caso aparece también al lado de Ruth Noemí, que es su suegra. Serían 2 mujeres claves en esta historia, pero pues el libro pasa a ser de Ruth. Los invito también, por favor, para que lean el libro de Ruth. Es muy interesante, es toda una historia también de cómo nosotros, los que no nacimos dentro del judaísmo, podemos vincularnos con el plan de salvación, ¿no? Que ya pues por Jesús se ha extendido a todos los paganos, pero es interesante ver también cómo en ese momento que el pueblo de Dios era considerado solo el pueblo judío, esta mujer es capaz de entrar en esa historia de salvación también. Lo leo rápidamente, algunos apartados. Dice: Ruth es una joven de Moab, viuda de un israelita, manifiesta una extraordinaria lealtad a su suegra Noemí, que también es judía, o ella es judía, y adopta como suyos al pueblo y al Dios de Israel. O sea, ella empieza a orar al Dios de Israel. Vuelve a aparecer el encanto, ¿no? Ahorita decíamos con Esther la belleza, ahora dice que Ruth tenía su encanto y audacia, atraen la atención de un pariente cercano que es judío, llamado Booz, que se casa con ella de acuerdo a las leyes y costumbres vigentes en aquel tiempo, porque es viuda, se puede casar. El primer hijo nacido de este matrimonio, de Ruth y Booz, lleva el nombre de la familia del marido difunto, o sea, del hijo de Noemí, y así queda asegurada la supervivencia de la familia y el nombre familiar. Además, la parte final del libro, en el capítulo 4, incluye una lista genealógica que menciona a Booz en los antepasados del rey David. Es decir, Ruth, la moabita, por su matrimonio con Booz, pasó a integrar una genealogía que culmina con el nacimiento de Jesús y es mencionada en la genealogía del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 5. O sea que vemos la importancia de la mujer, en este caso, pues, una mujer no judía que adquiere esa identidad judía y reza al Dios judío y hace parte entonces del plan de salvación, casi que siendo la tatarabuela de Jesús, ¿no? Imagínense la importancia de esta mujer. Hasta aquí entonces con la mujer en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a seguir escudriñando estos textos y encontrar esa riqueza para nosotras las mujeres, también para los varones, de saber que todos somos importantes en el plan de salvación de Dios.